Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento para reflexionar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Sendas de Luz. Les saluda el pastor Pablo Partida. Nuevamente me da un gusto poder estar con ustedes y poder compartir un mensaje de esperanza en tiempos de incertidumbre. Sin duda alguna nos ha tocado vivir tiempos difíciles y en este momento probablemente estemos angustiados por muchas preocupaciones. Quizás los recursos financieros no alcanzan. Quizás estás batallando con algún problema de desempleo, o probablemente la situación económica no se ajuste en este momento debido a las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Y si a eso le agregamos que fenómenos naturales están golpeando algunos de nuestras ciudades o países, pues realmente es algo difícil y complicado. Pero quiero decirte que en lugar de llenarte de miedos y temores, esta es una gran oportunidad para acercarnos a Dios. Y el objetivo de Sendas de Luz es eso, darte una esperanza. No porque nosotros la hayamos creado, sino porque la esperanza se basa en las promesas de la palabra de Dios. Así que bienvenidos al programa. Te invitamos para que tú, si tienes a tu disposición una Biblia, la abras con nosotros. Pero si nos escuchas en algún lugar, sea escuela, la casa, el auto, pues comparte este mensaje, invita a tus amigos o simplemente escúchanos. Y entonces te invito para que en tu hogar tomes una Biblia y compruebes muchos de los pasajes bíblicos, textos bíblicos que estamos enseñando aquí. Seguramente pueden ser de bendición para tu vida. Así que bienvenidos a su programa Sendas de Luz, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero antes de comenzar tengo que decirte que hoy iniciamos una serie de mensajes con respecto al matrimonio. Sí, con respecto al matrimonio. Así que a lo largo de nuestros programas, de los que vienen en el futuro, vamos a continuar esta serie de charlas con respecto al tema del matrimonio. Consideramos que el tema del matrimonio es un tema importante. Tan solo hemos visto las noticias, hemos visto cómo se divulga los problemas sociales que están ocurriendo en nuestro país o en cualquier otra parte de tu país, y te darás cuenta que en algunos lugares el hecho de estar en esta situación del coronavirus, de la pandemia, ha obligado a muchas sociedades a mantenerse encerradas con su familia, y lejos de ser una oportunidad para convivir más que nada con los hijos, con la familia, en algunos casos se ha incrementado la violencia familiar, pero bastante, a grados superlativos. Y ha habido quejas de parte de muchas personas de que esa convivencia forzada ha resultado en mayor violencia, y especialmente entre parejas. Así que creo que el mensaje del matrimonio es un tema oportuno en la que la Biblia también nos da luz y nos muestra sus principios que deben regir nuestra vida. Así que bienvenidos a su programa y vamos a comenzar. Pero para ello quiero invitarte que donde estés, tú me acompañes para hacer una oración, porque la oración es una forma de platicar con Dios e invitarle para que nos ayude a estudiar su palabra, pero también al mismo tiempo orar por nuestras necesidades. Y si tienes alguna enfermedad, algún problema con tu hijo, alguna situación que estás pasando, pues vamos a incluirlo en esta oración. Querido Dios, gracias por nuestros oyentes en cualquier parte del mundo donde estén. En cualquier país, te rogamos, Señor, que tú les ayudes y les des de tu protección y de tu provisión, sobre todo si en este momento están pasando por algún problema económico, laboral, y también te pedimos porque les ayudes en sus problemas familiares. No dudamos que en tiempos de pandemia hay también enfermos, así que te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo acompañe a tus enfermos, les dé fortaleza,
los consuele y también los sane, mi Señor. Ponemos pues estas necesidades a tus pies y te pedimos que en este momento, al escuchar tu palabra o al abrirla, si alguien la tiene a su mano, podamos, Señor, reflexionar en ella y tú nos des, Señor, de tu luz para entender esta serie de temas que vamos a abordar con respecto al matrimonio. Que la bendición sea con cada uno de nuestros oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Todos sufrimos confusión y muchas veces actuamos inadecuadamente cuando nos damos cuenta de que nos hemos casado con alguien inmensamente diferente. El problema no es lo que sentimos, sino más bien cómo actuamos por lo que sentimos. Hay momentos en que enfrentar la realidad es algo difícil. Sin embargo, es mucho más lamentable y peligroso vivir tratando de ignorarlo. Así que, si usted, amado oyente, o amiga, o amigo, has elegido el matrimonio para poder vivir en un mundo de fantasía, muy pronto tu fantasía se va a terminar, lamentablemente, porque tu matrimonio va a enfrentar crisis irremediablemente, y si no las entendemos y asumimos que van a haber, muy probablemente es que nuestro matrimonio termine. Es verdad que generalmente somos atraídos por personas diferentes, pero la historia es muy diferente cuando tenemos que vivir con ellas. 365 días, 24 horas. Esta es una de las razones por las que la mayoría de las parejas tienen serios conflictos cuando descubren lo diferente que son. Así que tenemos que entender que todo cónyuge en determinado momento va a comenzar a vivir temporadas de antagonismo al notar lo diferente que es la persona con quien eligió casarse. Antes de continuar con esas diferencias, primero quisiera también hablar un poco sobre las bases del matrimonio bíblico. Tenemos que entender que en la Biblia el matrimonio fue instituido por Dios inmediatamente después del comienzo de la creación para el beneficio de sus criaturas. Y Él mismo dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Génesis capítulo 2, versículo 18. Ahora, esto no significa que una persona soltera no pueda ser exitosa. Más bien significa que el hombre es un ser social hecho para el compañerismo y la camaradería. Esta necesidad se satisface principalmente por medio del matrimonio. En particular, Dios hizo dos sexos para el ser humano, el masculino y el femenino, y podría haberlo hecho diferente, pero como lo demostró, en este caso, Él optó por un matrimonio monogámico y heterosexual. Y en Génesis capítulo 2, versículo 24, notamos cuál era su intención y su proyecto para este nuevo mundo. Dice: Dios unió al hombre y a la mujer en matrimonio y lo unió como una sola carne, porque el texto bíblico nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Es decir, Dios propició una unidad íntima entre hombre y mujer. Lamentablemente, con la irrupción del pecado y la desobediencia del hombre, al darle la espalda a los principios y enseñanzas de Dios, hubo consecuencias, y de ahí se derivó otro anteproyecto, otra perspectiva distinta a la originada por Dios. La Biblia claramente dice que los descendientes de Caín propusieron la poligamia y el libertinaje sexual como las opciones que el hombre diseñó para satisfacerse a sí mismo y descartar el proyecto divino. Con el tiempo, el pecado fue mermando la vida espiritual y la energía de todos los seres humanos, a tal grado que nos hemos convertido en seres totalmente egoístas. Y precisamente eso es lo que hace más difícil el poder convivir con personas distintas.
Al momento de casarnos actualmente, y lo ha ocurrido en el pasado, solo que ahora hay un poco más de libertad de expresión y hoy quizá ya no se ve tan mal como antes, pero la realidad es que convivir con alguien a lo largo de toda la vida no es una tarea fácil, y más porque el egoísmo, el yo, está ahí. Así que por eso menciono que todo cónyuge en determinado momento va a comenzar a vivir temporadas de antagonismo al notar lo diferente que es la persona con quien eligió casarse. Y esto es parte de esa consecuencia que hoy vivimos. El pecado tuvo su efecto y esa convivencia se hace más difícil porque somos seres egoístas, donde quisiéramos que el individuo piense igual que nosotros, sienta lo mismo y acate lo que deseamos. Y muchas veces eso causa conflictos porque ahora somos dos, pensamos distinto, somos diferentes, tenemos nuestros propios egos y chocamos. Así que todo matrimonio, si quiere sobrevivir tarde o temprano, tendrá que dialogar para poder generar esperanza. Así que si no hacemos eso, es muy probable que haya un sabor amargo para crearnos más conflicto. Y es posible que alguna vez usted haya escuchado algunas de las siguientes declaraciones. Por ejemplo, somos tan diferentes que lo mejor será separarnos. Somos demasiado diferentes y aunque no creo que es bueno separarse, creo que de aquí en adelante debes hacer las cosas a tu manera porque yo las haré a la mía. Otros dicen, cuando yo pienso blanco, tú piensas negro. Y otros argumentan, estas diferencias nunca van a terminar. Por supuesto, queridos amigos, por supuesto que no son palabras fáciles de escuchar y mucho menos si estas salen de los labios de aquella persona con quienes nos comprometimos a permanecer juntos para toda la vida. Así que, por dolorosas que sean estas palabras, sin duda expresan grandes verdades. Lo desagradable es que nos anuncian que vienen consecuencias que ningún ser racional desea. Porque separarse o divorciarse por las diferencias es tan ridículo como querer casarse con alguien que sea igual a uno. Resentirse y no aceptar las diferencias es como querer tener a su lado un robot que no piense, que no tome iniciativas. Así que alguien que hable, piense y haga y diga todo lo que uno le mande es un robot. Pero ¿eso es lo que realmente buscamos al querer tener una pareja? Mi respuesta enfática a esta pregunta es un rotundo no. Lo que generalmente la persona busca es ser entendida y en medio de su frustración expresa su desaliento. Obviamente, el cónyuge siente que sus puntos de vista, sus formas de hacer las cosas, sus anhelos, sus deseos, no se están tomando en cuenta en la medida que se espera. Así que hoy, a diferencia de lo que pensaba antes y después de muchos años de matrimonio, pienso que tras estas declaraciones se encuentra oculto un buen mensaje que se está dando con el propósito de que sea comprendido. Y debo reconocer que no siempre he pensado así, pues también su servidor tuvo momentos y que también hubo detalles y conflictos como cualquier matrimonio y pareja normal. Y muchas veces esas diferencias, en lugar de crear un puente de diálogo, amenazaban con separarnos y quizás hasta lastimarnos. Así que debemos de entender de antemano que es normal que cuando generamos y deseamos tener un matrimonio, el matrimonio es una asociación, un compromiso entre dos personas que son demasiado diferentes. Y Dios lo sabía, porque Dios diseñó el matrimonio precisamente para que el egoísmo sea descartado y ambos cedamos, en donde el yo deje de ser yo y se convierta en nosotros. Y solo así podemos hacer que esas diferencias, en lugar de distanciarnos, se complementen cuando el egoísmo muere y es erradicado cada día de nuestras vidas. Estás escuchando Sendas de Luz, un momento para reflexionar.
En un momento regresamos. Continuamos en Sendas de Luz, un momento para reflexionar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Sendas de Luz. Estamos en este momento abordando un tema muy interesante que tiene que ver con el matrimonio. Y durante varios programas tendremos esta serie solo dedicada al matrimonio. Así que te invito a que sigas sintonizado con nosotros, o si lo acabas de hacer, te invito a que nos escuches y invites a tus amigos o esposo o esposita, porque seguro el tema es importante. Aún para los que no se han casado, creo que es importante conocer realidades con respecto al matrimonio. Y también porque deseamos que en estos momentos críticos y difíciles, lo que nos puede dar fortaleza, aparte, claro, de la que da Dios, es el tener un matrimonio no perfecto, pero por lo menos estable y sólido. Y bueno, bienvenidos. Hemos estado abordando el tema en este momento de las diferencias. Cada persona es distinta y es diferente, y a veces cuando idealizamos el matrimonio y creemos que todo va a ser miel sobre hojuelas, nos golpeamos con la situación de que enfrente de nosotros está una persona totalmente diferente, totalmente distinta a nosotros. Y en lugar de generar un puente de comunicación, a veces esas diferencias nos apartan, nos separan, y muchas veces buscamos el camino más fácil, que es la separación o el divorcio. También hablamos en la primera parte de las bases bíblicas del matrimonio. El matrimonio fue diseñado por Dios y fue creado para hacerlo feliz. El hombre no era bueno que estuviese solo y que viviera en compañía, obviamente, de muchos, pero al mismo tiempo de una mujer, en la que a través de un pacto serían una sola carne. Y claro está que serían diferentes, pero la ventaja que tenía Dios en aquel momento, o más bien el hombre en este caso, es que no había pecado. Cuando el hombre le dio la espalda a Dios, cuando el hombre cometió el pecado, Adán y Eva, nuestros primeros padres, tuvieron sus primeros conflictos familiares, y a partir de ahí el pecado fue endureciendo el corazón del hombre, a tal grado que no solamente se distorsionó el matrimonio, se desvió el matrimonio, sino que este yugo se ha complicado y se ha hecho cada vez más difícil, al grado de que hoy en día muchos matrimonios enfrentan el fenómeno de la violencia familiar, una situación que ha aumentado alarmantemente. Bien, pues sigamos hablando de este tema acerca de las diferencias, porque esta es una de las primeras realidades que debemos de entender. Usted no se casó con un gemelo, usted se casó con alguien que ama, quiere, que la sigue amando, que lo sigue queriendo, pero que piensa completamente distinto a usted. Así que después de entender estas realidades en la familia, tenemos que llegar a la conclusión de que una de las razones por las cuales somos tan diferentes es por la forma tan diferente que fuimos criados. Creo que todos estamos de acuerdo con esta conclusión, pero la conclusión no es una solución, sobre todo cuando sabemos que tal vez nuestras diferencias nunca terminen y algunas de ellas nos van a acompañar toda la vida. El resultado de este frío análisis ha sido la frustración de muchos esposos y esposas, porque pues ellos se dan cuenta de que no pueden resolver este dilema tan fácilmente. Pero ¿quién lo puede hacer? Realmente, cuando hablamos de matrimonio de dos personas, estamos hablando de dos personas distintas que ven la vida de forma distinta. Porque si no podemos vivir tranquilos con nuestras diferencias, ¿cuál debiera ser la solución? ¿O cuál debería ser el siguiente paso? ¿Qué debe hacer una pareja que no sabe cómo vivir con sus diferencias? Bueno, son preguntas interesantes. Trataremos de buscar orientación en la Biblia para que nos arroje un poco de luz con respecto a ello durante los programas siguientes. Lo único que le puedo decir en este momento es que Dios es el autor del matrimonio. Él lo diseñó para que el hombre y la mujer sean felices. Su proyecto divino sigue vigente. Una vez una jovencita me dijo,
pastor, yo no creo en el matrimonio. Yo le dije, ¿por qué? Y ella me contestó, porque ha fracasado. Hay mucho divorcio. El matrimonio no funciona. Y yo le dije, bueno, de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a mi opinión, de acuerdo a la Biblia, el matrimonio sí funciona. Lo que no funciona somos nosotros, porque estamos atestados de egoísmo. Y el egoísmo es uno de los enemigos mortales del matrimonio, especialmente cuando convivimos tanto tiempo juntos. Pero yo quiero que te aferres a esta idea. El matrimonio es creado, diseñado por Dios. Entonces, si Dios lo diseñó, Él tiene la solución. Porque Él creó a la familia y sin duda alguna Él tiene las respuestas a las más grandes interrogantes con respecto a cómo poder mantener una familia sólida. Así que creo que la mayoría de los cristianos, cuando buscamos el consejo divino o cualquier persona que busca orientación, está esperando que el consejo que se le da coincida con sus expectativas. Pero muchas veces eso no funciona a la hora de ir a la Biblia, porque muchas veces la Biblia te va a decir cosas que no siempre son las que tú quisieras escuchar. Una vez más, tenemos que recordar que las respuestas divinas no siempre son las que los orgullosos y egoístas seres humanos esperamos. La fórmula divina que uno descubre en las páginas de la Biblia realmente resulta paradójica porque rompe los ideales humanos de la misma forma que lo hacen muchos de sus principios. En la historia de la humanidad podemos notar que cada vez que una sociedad ha encontrado una desarmonía entre sus valores y los valores divinos de Dios, ésta ha tratado de ridiculizar los categóricos principios y mandamientos divinos. A través de los siglos los hombres han rechazado los altos valores divinos porque sin duda estos se salen de las expectativas humanas. Las fórmulas divinas no son fácilmente aceptadas por nosotros los seres humanos. Es difícil aceptar que si nos humillamos, seremos exaltados y si sufrimos, seremos bienaventurados. Suena bonito, ¿verdad? Pero es difícil aceptarlo y sin embargo está en la Biblia. Estas son fórmulas que no encajan con nuestro orgulloso corazón. La Biblia dice que pidamos perdón y que aprendamos a perdonar. Suena bonito, pero en un matrimonio qué difícil, ¿verdad? Y sin embargo, esas son las fórmulas divinas. Ahora, Dios no se ha equivocado. Estos fueron los principios que rigieron la vida de Jesucristo, y aunque a los ojos de sus contemporáneos puede haber terminado con un perdedor, ante los ojos de Dios Padre, su humillación le llevó a la exaltación y su actitud de siervo a la posición de rey y sumo sacerdote, porque en la cruz venció al pecado, derrotó a la muerte y hoy, gracias a su humillación, tenemos la vida eterna. Querido oyente, lo que va a dar éxito, el aspecto fundamental, el éxito de la relación conyugal, radica en aceptarnos tal como somos. Ninguno debe intentar cambiar a su cónyuge. Más bien, cada uno por sí solo debe de determinar hacer todos los cambios que sean indispensables para la adecuada relación matrimonial. Estos cambios, estimados amigos, serán efectivos siempre y cuando se tome en cuenta las necesidades de la persona amada y cuando nuestra determinación de cambiar no esté basado exclusivamente en la opinión humana, sino en el consejo divino, aunque éste vaya en contra de todos los anhelos humanos. Así que, si de antemano vamos a escuchar estos programas y quieres darle seguimiento a este tema del matrimonio, tienes que entender que mucho de lo que vamos a decir aquí está basado en principios bíblicos y que muchas veces esos principios van en contra de la opinión humana. Y permíteme ilustrártelo de esta manera. Hoy en día muchas parejas, ante cualquier problema que enfrentan,
buscan una salida muy rápida, muy fácil, el divorcio. Pero la Biblia nos dice en su palabra que cuando Dios diseñó el matrimonio, no lo diseñó para ser desechable, para que una vez que no funcione, lo rompo y se acabó y comenzamos de nuevo. El Señor en su palabra nos enseñó principios de la perdurabilidad del matrimonio. Esa es su intención divina. Así que cuando Él aborda el tema de el divorcio y de la separación, Él dice algo muy realista que está en Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Dice, ¿no habéis leído? Vuelvo a repetir, Mateo capítulo 19, versículo 4. Búscalo si lo tienes ahí a la mano la Biblia o si no, escucha. Dice, Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer, los hizo? Noten que Jesús se está refiriendo al diseño original de Dios desde la creación del mundo. Y ahora sigo leyendo el versículo 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Vean el principio de separación, o sea, de formar un nuevo hogar de manera independiente. Y luego dice, y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Tenemos aquí el principio de unidad, que implica unidad sexual, unidad espiritual, unidad comunicacional. Y luego agrega, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. El matrimonio es un compromiso que implica toda la vida. Y esto no es porque yo lo diga, ni porque es un dogma de la iglesia o producto de una tradición humana, sino que Jesús mismo, cuando aborda el tema del divorcio, hace un énfasis, dice, claro, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Claro, estimado amiga y oyente, quizás tú tengas más preguntas que respuestas. Bueno, ¿y qué pasa con la violencia y cuando el hombre no cumple o la mujer es deshonesta? En fin, no, en este momento no voy a contestar esas preguntas, las vamos a ir contestando en el programa. Pero por ahora, lo único que te quiero decir es que no es la intención de Dios que ante un problema familiar o matrimonial busquemos una salida fácil. Porque muchos problemas no tienen nada que ver con violencia y ni siquiera con infidelidad. Muchos problemas a veces tienen que ver con cosas insignificantes, como qué, bueno, como tan solo el hecho de limpiar la casa, ayudar en los quehaceres, tener una casa ordenada, o simplemente algún problema de comunicación. El jugarnos bromas, el gritarnos, el levantarnos la voz, la rutina, el aburrimiento, la monotonía. Sí, porque muchas veces lo que destruye a un matrimonio son esas pequeñas cosas, no las grandes catástrofes. Y también el hecho de que si pensamos distinto, estemos discutiendo todo el tiempo y peleando. Entonces esos pequeños pleitos como termitas carcomen el árbol y lo van debilitando. Así que antes de continuar los siguientes temas en los próximos programas, tienes que tener bien claro, estimado oyente, que el matrimonio es algo que Dios diseñó como un compromiso para toda la vida y que ya no son más dos, sino uno solo, aún con diferencias. Pero esas diferencias, cuando Dios mora en el corazón del creyente, lejos de dividirlos, los acerca más. Porque las diferencias ya no son una barrera, sino una oportunidad para complementarse, para ayudarse mutuamente, para sacar adelante juntos un proyecto, los hijos y el amor que perdure hasta la amistad pura y sincera de una pareja que ha madurado y ha crecido, que no es perfecta, pero con Dios a su lado puede seguir adelante para siempre. Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento para reflexionar.